Pijao Editores presenta Nuestra Cultura. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestra Cultura TV. En este capítulo tenemos por destacar a un gestor cultural que ha sido protagonista, testigo y parte de muchos de los aconteceres culturales del Tolima en los últimos 40 años. Los dejamos con la vida de Carlos Gálvez Santa. Nuestra Cultura. Yo soy oriundo del municipio del Líbano, en el norte del Tolima. Tuve la oportunidad de nacer en el hogar de don Enrique Gálvez Cárdenas y la señora Esther Santa de Gálvez. Una pareja trabajadora, muy querida por la sociedad libanense, logró establecer sus establecimientos de comercio, por un lado mi madre, por el otro mi padre, sus fincas, sus cultivos en el Plan del Tolima, unos años de vida relativamente tranquilos, porque transcurría el año de 1959, cuando empezaba el Frente Nacional, el famoso Frente Nacional, la terminación de un proceso que era la violencia de los años 50. En ese contexto histórico es que llego a la vida. La familia de mi padre era de Honda. Ahí desarrolla su actividad y conoce a mi mamá, a Esther Santa de Gálvez, una señora muy conocida del municipio, una familia casi que de los fundadores, porque en la avanzada de la colonización antioqueña que funda el Líbano, llega don Rafael Santa, que es como el tronco de esta familia en el Líbano y en el norte del Tolima. En ese hogar llego a la vida el 1 de septiembre de 1959. Soy hijo único de esta pareja. Me levanto en un ambiente muy tranquilo, con una particularidad. Durante esta época tuve la oportunidad de crecer en un ambiente donde se vivía todavía con mucha preocupación lo que fue la violencia de los años 50. Mi padre tuvo que estar varios años por fuera del Líbano, separado de mi madre en el Líbano, porque pues las fuerzas en confrontación de esta época no le permitían llegar porque lo hubieran asesinado. Mi madre, sola en el Líbano, tuvo que soportar toda esta carga de la violencia de los años 50. Mis primeros recuerdos de niño es escuchar las conversaciones de ellos, de las visitas, y en todas partes yo recuerdo, ese era el tema de conversación. A quién mataron, cómo la mataron, que en el Alto el Descabezado, y todo el tema de las visitas en las casas giraba, era en torno a las secuelas que había dejado la violencia, y todo el mundo corriendo hacia el batallón del Líbano a ver los cadáveres de Sangre Negra, de Desquite, de Tarzán, que los fueron eliminando las fuerzas del coronel Matallana en esa época, pacificando el Líbano, sobre todo, que fue víctima de muchas matanzas durante esta época. Muchas historias que logré escuchar de asesinatos y los nombres de los sitios del Líbano, que uno se preguntaba por qué, el Alto del Crimen, el Alto del Descabezado, cantidad de sitios con nombres de masacres que sucedieron en esa época. En el año de 1964 ingreso al Colegio San Antonio María Claret a hacer el grado kinder, que era el primer grado por la época, y estudio kinder y primero en ese colegio. Mi padre tiene una gran pérdida económica por la época. Él era cultivador de algodón en el Plan del Tolima, en Armero. El río Lagunilla se desborda y acaba absolutamente con todos los cultivos. Mi padre queda en la quiebra. Tenemos que irnos para Bogotá. Tenemos 3, 4 años en Bogotá, donde pues allá continúo con mi educación primaria, y volvemos en el año 1970 al Líbano. Mi madre decide volver al Líbano, volver a restablecer sus negocios. Ya ha pasado poco la crisis económica, vuelve a abrir su almacén en el Líbano y vuelvo al Colegio San Antonio María Claret, donde ya no paré hasta terminar mis estudios de bachillerato. Por esa época, también paralelo a esto, mi hogar pues tenía un referente muy importante, y era la presencia de mi tío Eduardo Santa, el escritor insigne, el llamado decano de los escritores del Líbano. Era un referente, pues en él veíamos, ahí conocí yo lo que era un escritor, qué era lo que hacía un escritor. Conocí esos primeros libros que él nos traía, sobre todo un texto que es como la Biblia para los libaneses, que es Arrieros y Fundadores. Era la historia del Líbano
y lo conozco yo muy pequeño. Tengo en mis manos ese libro que él trae y que los libanenses se lo devoran, eso se vendía como pan caliente. Es el primer referente que tengo de un libro importante. Siempre al lado de la presencia de Eduardo Santa, empiezo a tomar ese gran cariño por la lectura. Me considero buen estudiante. Desde mis primeros años fui un buen estudiante, siempre estuve, entre otras cosas, porque mi madre era muy exigente y no me permitía que yo bajara del primero, segundo, tercer puesto en el colegio. Eso era grave. Recuerdo por esa época que para los exámenes, nosotros nos levantábamos a las 4 de la mañana con un grupito de estudio muy interesante que teníamos y nos íbamos a dar vueltas, algo muy tradicional en el Líbano, que era dar vueltas al parque. Pues bien, nosotros a las 4 de la mañana íbamos a dar vueltas al parque y a estudiar y a repasar y aprendernos los cuestionarios para presentar los exámenes. Considerábamos que la frescura de la mañana, esa preparación, tenía uno la mente despejada, luego nos íbamos a tomar tinto al café Águila del Líbano, pues consideramos que estábamos muy bien preparados para los exámenes. En ese marco, un ambiente estudiantil que se respiraba por esta época, entre otras cosas, que llevó al Líbano a ser considerada una de las primeras ciudades, si no la primera ciudad estudiantil del norte del Tolima. Era un ambiente muy sano. Pero esa época nos dio por aprender a tocar guitarra y aprendimos a tocar guitarra, empezamos a formar nuestros grupos, resultamos entonces aprendiendo los temas que en esa época eran muy tradicionales para las serenatas, pero también le caminamos al teatro, hacíamos obras de teatro para mostrar en las izadas de bandera, participábamos en deportes, en mi deporte fue el baloncesto y algo el voleibol, estábamos en cicla, caminábamos mucho. Por esa época empiezan a llegar a mis manos grandes colecciones. Eduardo Santa se convierte como en esa persona que cada visita al Líbano me llegaba con 3, 4, 5 libros. Si yo iba a Bogotá a visitarlos, también me regalaba libros y empiezo a formar mi propia biblioteca, más o menos como unos 40 libros, que eran las colecciones de las aventuras de Emilio Salgari, la colección de Julio Verne. Literalmente me las devoro. Yo apagaba la luz, cogía una linterna, me metía debajo de las cobijas y seguía leyendo, que me sirvieron mucho para conformar ese hábito de la lectura. Yo fui un gran lector de prensa porque mi papá siempre nos guió y nos indicaba, mire, esto es así, esto está mal, no me explico por qué pasó esto, por qué pasó aquello. Me gustaba redactar y me gustaba presentar. A mí me escogían mucho para leer el programa en la izada de bandera los días viernes. Hacíamos lecturas, obviamente, de temas de la actualidad. Entonces escribíamos el texto y lo podíamos leer en la izada de bandera. Eso lo hacía con mucha frecuencia y empezaban a aparecer los primeros versos a las amigas de entonces, a las que uno llamaba novias de entonces, escribirle los primeros versos. Las letras y los versos eran fundamentales para cumplir ese propósito. Y empezamos a vislumbrar los caminos para la universidad. Mi familia no tenía los recursos suficientes para pagarme una muy buena universidad y de pronto estudiar lo que yo quisiera en ese momento. Gracias a algunos contactos, llego a Bogotá, a la Universidad Central, donde trabajo como auxiliar de la directora de la biblioteca. A los 2 días de haberme graduado de bachiller estaba trabajando en la biblioteca de la Universidad Central. Obviamente ahí llega y se aferra más el amor por esos libros y comienzo a estudiar una carrera que no era la que yo quería, pero era lo único que había en ese momento, que era economía. Obviamente ese fue un fracaso. Solo aguanté un semestre en esa carrera. En el año 1978, segundo semestre, entro al segundo semestre de la Universidad del Tolima, la Facultad de Administración de Empresas, que en ese momento era la única facultad nocturna que había. Nocturna porque tuve que conseguir trabajo. Me nombra jefe de almacén, la cooperativa de empleados del Comité de Cafeteros del Tolima. En 1982 me da por hacer política, resulto siendo candidato a la Asamblea del Tolima. Me quemo. Por la época, entonces está de director del Instituto Tolimense de Cultura, Carlos Orlando Parra. Me lleva a trabajar con él como jefe del almacén del Instituto Tolimense de Cultura. Se refrenda mi vinculación a la cultura, a la lectura, porque
Uno de los proyectos fundamentales de Carlos Orlando en ese momento era la colección de autores tolimenses. Se hacen 5 o 6 títulos por ese tiempo. Pues hombre, yo ahí me doy cuenta, conozco originales de libros y eso sigue abriendo ese camino y me sigue inculcando ese amor por la lectura. En esos días también, Hijao Editores organiza el encuentro de escritores del Tolima Grande y ahí conozco entonces a una gran cantidad de escritores que llegan a ese evento. Tengo la oportunidad de presentar ese evento en la biblioteca de Ariochandía y pues todo esto me va metiendo mucho más en el tema de la cultura y sobre todo de la literatura. Ya en esa década de los 80, pues tengo una experiencia, entonces el gobernador Guillermo Alfonso Jaramillo me nombra alcalde del Líbano, el último alcalde en la historia nombrado. Y podemos desarrollar, mi primera visión era fortalecer la cultura del municipio, que de por sí ya era muy reconocido en ese ámbito. Y se me ocurre que lo primero que voy a conseguir es un set de instrumentos para tener una banda municipal en el Líbano que no la había. Y con la Embajada de Italia conseguimos la donación de estos instrumentos y tenemos la primera banda municipal en el Líbano que no existía desde los años 40. Termina mi periplo, le entrego al primer alcalde popular del Líbano, el doctor Alfonso Jaramillo Salazar. Él me pide que me quede con él trabajando y al año de gobierno decide que no continúa, solicita que yo termine su periodo, yo completo el periodo de Alfonso Jaramillo y ahí es mi paso por la alcaldía del Líbano. Ya como alcalde viene la oportunidad de participar con Eduardo Santa, de acompañar a Eduardo Santa en la creación junto con Josué Bedoya, Carlos Orlando Pardo y otro grupo de intelectuales, fundamos la Academia de Historia del Tolima, en la cual se pudo desarrollar una labor muy importante en el rescate de la historia de nuestro departamento. Nuestra cultura. Quiero mandar un saludo gigante a toda la gente que está enganchada con Nuestra Cultura TV. Gracias por este espacio maravilloso, gracias por resaltar el talento tolimense. Somos muchos y amamos nuestra tierra, así que gracias por esto. He visto que me han mandado por WhatsApp y he visto los cortes de presentaciones de los artistas, de los escritores, de los pintores, de todo lo que tiene que ver con la cultura y me parece muy interesante eso, muy bueno. Eso nos ayuda mucho a promocionar lo que nosotros hacemos. Nuestra cultura. Con una vida muy ligada a la cultura y que ha tenido una transición que fue desde la provincia, desde el Líbano, ir evolucionando, creciendo a nivel departamental, llegar a nivel nacional y darse cuenta que el aporte tenía que seguirse haciendo desde la tierra, Carlos Galvez Santa ha sido una figura importante y relevante para la cultura departamental. Los dejamos con la segunda parte de esta entrevista. Nuestra cultura. Luego yo continúo en el Instituto Tolimense de Cultura hasta el año de 1984, que entró Mapi Gutiérrez. Y Mapi un día se le ocurre hacer un gran evento en Bogotá en la Media Torta, que se llamaba El Tolima se toma Bogotá. ¿Cómo le parece que el presentador oficial de la Media Torta era José Alarcón Leal? Por alguna razón no llegó a la presentación. Carlitos, no hay nada más que hacer, le tocó presentar a usted. Con una Media Torta a reventar, me lanzan a mí, ese fue mi despegue, mi lanzamiento como presentador de grandes eventos. La prensa para mí fue fundamental. En 1995, después de un leve paso por Ibagué con Gonzalo Palomino, el informe ambiental del Tolima y trabajar en la revista de la Contraloría, vuelvo a la alcaldía del Líbano, acompaño al alcalde de entonces a hacerle una redirección al Festival del Retorno del Líbano. Creamos el Encuentro Nacional Artístico y Cultural Festival, que hoy por hoy todavía persiste y que pues, lamentablemente por temas de pandemia no se ha podido volver a realizar. Uno de los motivos de uno de esos festivales era lanzar el canal de televisión del Líbano. Y el Líbano es el primer municipio de Colombia en establecer un canal local de televisión. No lo tenía Ibagué. Yo presentaba noticiero, tenía un magazine, tenía un programa de entrevistas frente a frente, un programa llamado El Informe Especial. Debutamos, hicimos grandes transmisiones, que el archivo de los 10 primeros años del Festival de la Música Colombiana lo hicimos nosotros de Señal Nevado, lo hice yo presentando
los cuales el archivo oficial que hay lo hizo Señal Nevada. Desafortunadamente luego desapareció. Eso nos permitió enamorarnos más del periodismo, de la presentación, de seguir y llevar siempre paralelo a nuestra actividad como funcionarios públicos o en el gobierno donde estábamos, siempre paralelo teníamos el lado periodístico. Yo vuelvo a la administración municipal del Líbano y desempeño entonces la función de director de la Casa de la Cultura. Por fin aterrizo en mi sector, en lo que me gustaba. Y convenzo al alcalde de la época, evalúeme esto, cuánto vale recuperar estos instrumentos, me dan una cifra y recuperamos los instrumentos y volvemos a formar la Banda Sinfónica del Líbano, que de ahí para acá empezó un trabajo muy fuerte desde el año 2000 hasta el año 2011 más o menos. Igual a eso también logramos crear la Biblioteca Libanense de Cultura. Y había un balance de más de 100 escritores libanenses en todas las áreas que tenían publicados libros y que ejercían este bello oficio. Decidimos crear la Biblioteca Libanense y participamos en la Feria Internacional del Libro y lanzamos los 3 primeros títulos de esa colección, constituyéndose en el único municipio de Colombia en tener stand propio en la feria y todos los años publicando libros de autores libanenses. Empezamos a publicar también a los nuevos en libros que se llamaban Nuevas Voces del Líbano y se empiezan a abrir nuevas colecciones dentro de esa Biblioteca Libanense de Cultura, que se convirtió también en un referente de municipios colombianos que tienen sus propias publicaciones. En el año 2004, con el Conservatorio del Tolima, que abriera una escuela de música del conservatorio en el Líbano, donde tuvimos más de 100 alumnos practicando violín, cuerdas típicas, teclados y voces. En el volumen número 3 de la Biblioteca Libanense de Cultura aparecen mis primeros cuentos publicados en esta antología de nuevos escritores, pero más que todo el ejercicio intelectual lo he desarrollado a nivel de revistas, de periódicos. Henry Rengifo me abre las páginas de Tolima 7 días para que escribiera una columna que fue muy periódica en este semanario lamentablemente desaparecido. Seguimos colaborando con muchas publicaciones, con revistas, haciendo este proceso y por ahí la elaboración de algunos libros inéditos hasta este momento que en algún momento tendrán que ver la luz. Pero hay algo que me parece importante resaltar y es que durante este periodo estoy en la dirección de la Casa de la Cultura y entonces termino siendo coordinador de Educación y Cultura del Líbano. En el año 2005 asisto a la reunión nacional de Casas de Cultura en Marsella, Risaralda, el plenum de las Casas de Cultura de Colombia, con representantes de todos los departamentos del país, me eligen como el representante de todas las Casas de Cultura de Colombia en el Consejo Nacional de Cultura, el órgano asesor del ministro o de la ministra de turno. Estuve durante 9 años como consejero nacional, haber logrado que en el documento de políticas culturales para Colombia, el último capítulo es política para las casas de cultura de Colombia. Y aparece la referencia de que en reunión sostenida en el Líbano se dan estos pasos. También por esta época, un poco más atrás, tengo la oportunidad de viajar a Cuba a adelantar unos estudios de gerencia municipal y desarrollos cooperativos en la Universidad de Pinar del Río. Allí tuve la oportunidad de conocer muy de cerca la organización del Estado cubano, de cómo funcionan, por decir algo, los departamentos y conocer muy a fondo esta idiosincrasia. Fue otro de los grandes logros en esta época. Después entonces de este periplo, pienso que el hecho de esta Consejería Nacional de Cultura durante tantos años me abrió el camino para que más adelante se me ofreciera la oportunidad de venir a trabajar a la Dirección de Cultura Departamental, inicialmente a trabajar con el tema de los consejos, Consejo Departamental de Cultura, los consejos departamentales de áreas artísticas, venir a hacer esa organización de las áreas artísticas, como coordinador de áreas artísticas, consejos que funcionan muy bien en la actualidad, los consejos de áreas, que han logrado consolidarse, que han logrado posicionarse a nivel nacional. Ya en el año 2020, que llega el maestro Javier Bermúdez, para mí fue algo que me dio mucha felicidad haber podido
llegar a la coordinación de la Red Departamental de Bibliotecas Públicas. Venimos trabajando desde el año 2020 con esta Red Departamental de Bibliotecas. Hemos adelantado un trabajo bien interesante, bien importante de compromiso, de aplicación de las políticas nacionales de lectura que se están desarrollando en todas y cada una de las 54 bibliotecas del departamento. Hemos logrado consolidar un equipo de bibliotecarios muy interesante en coordinación con los municipios a los cuales hemos estado acompañando permanentemente para que tengan muy clara la labor de las bibliotecas. Desafortunadamente, la biblioteca siempre ha sido tenida en cuenta allá como relegada, como el relleno, como el sitio para cumplir una cuota política. Y resulta que existe la Ley Nacional de Bibliotecas, la Ley 1379, que declara las bibliotecas como servicio público. El alcalde no es si quiere tener una biblioteca, tiene que tener una biblioteca. Y en eso nos hemos empeñado y con el maestro Jaiber en que se consolide ese proceso, que los municipios cumplan plenamente con ese deber, como lo están cumpliendo en este momento. Nos acaban de aprobar 9 más que llegarán este año. Hemos estado luchando para mejorar esa capacidad instalada en las bibliotecas, incluso para que tengan el acceso al computador. Quisiera hacer más cosas. De pronto, a veces las cosas no se dan como uno quiere, a veces las circunstancias no lo permiten, pero en el fondo estoy contento porque pues hemos dejado un camino, hemos podido fortalecer muchos aspectos culturales. Inicialmente en mi tierra, en el Líbano, logramos hacer un gran fortalecimiento. Posteriormente, ahora en el departamento, que faltan cosas por hacer, sí, muchas. Por ejemplo, no descansaré hasta el día que pueda publicar mis libros. Es una deuda y me lo dice Carlos Orlando Pardo muchas veces. Usted tiene esa deuda, la de la publicación de los libros. He logrado desfogarme un poquito ahora por el lado de la composición. Por ahí hay algunos temas que están participando en eventos de carácter nacional, de canción inédita. Hemos tratado de desarrollar una tarea por ese lado. Me gusta la música, me gusta escribir, entonces ahí están las dos cosas conjugadas en la composición. Tener una familia para mí ha sido fundamental. El apoyo de una familia, mi esposa Gladys, mis hijos Carlos Felipe y Juan Pablo, ellos tomaron lo que yo nunca pude hacer, por ejemplo, en el campo de la música. Yo soy un músico frustrado. Yo sé que yo soy un músico frustrado. A duras penas le saco notas a una guitarra, pero pues en ellos encontré como ese desfogue musical. Carlos Felipe es saxofonista hoy en día con la Banda Sinfónica del Tolima. Juan Pablo toca el violín, toca el clarinete, aunque no tomó la música como su profesión, pero pues le gusta mucho también, ha hecho música. Verlos interpretar instrumentos a ellos a mí me llena. Por ahí a veces me les pego. Una esposa totalmente dedicada al hogar. Nuestra cultura. Que los felicito, que los animo para seguir con este gran proyecto. Es una excelente iniciativa y pues hasta el momento es la primera que veo que se hace de esta manera, que le da la oportunidad a los artistas de hablar de sus experiencias, de sus vidas, de cómo han logrado lo que han logrado, y un gran aplauso para Nuestra Cultura TV. Nuestra cultura. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Nuestra Cultura TV. No olviden seguirnos en nuestro canal de YouTube, suscribirse a nuestra página de Facebook, estar conectados con nosotros durante la semana, dejándonos sus comentarios, sugerencias. Y nos encontramos el próximo capítulo con un nuevo invitado y una nueva historia. Nuestra cultura. Audiolibros producidos por una editorial muy tolimense, Booking, y una colección que es la Biblioteca Digital de Cuentistas Colombianos, publicada por Pijao Editores, que está próximo a cumplir 50 años de trabajo literario, y la cual le va a permitir a los bibliotecarios difundir toda esta literatura colombiana entre todos sus lectores, entre todos los usuarios de las bibliotecas, de manera virtual o digital. Entonces es la apuesta que hemos querido, poner a tono las bibliotecas con la realidad que vivimos en el momento. Aquí termina Nuestra cultura.
Nuestra cultura.